presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. El fiscal general del estado, Galo Chiriboga, visita a Estados Unidos para buscar información sobre las denuncias de corrupción de Odebrecht. Hola, Diana. Milton, amigos, muy buenas noches. Hoy el fiscal mantuvo una reunión en el Departamento de Estado, mañana lo hará con el Departamento de Justicia. Con esta noticia empezamos. A solo 11 días del inicio del gobierno de Donald Trump y en medio del caos por sus primeras órdenes ejecutivas, el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, llegó a Washington en busca de cooperación y apoyo en el asunto regional más espinoso de corrupción, el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht. Y por lo tanto, la intervención de la Fiscalía es pedir a la Secretaría de Estado quiénes son los nombres de esas personas, en qué cuentas se depositaron estos recursos, en fin, toda la información que nos permita avanzar en investigación. El fiscal se reunió con el subsecretario de Estado adjunto, Michael Fitzpatrick. Nos ha ofrecido hacer sus mejores esfuerzos para que esta cooperación de parte del Ministerio o de la Secretaría de Justicia sea lo más eficaz posible, ¿no? Sin embargo, hasta el momento no hay cifras oficiales del monto de los cohechos en Ecuador. Las cifras oscilan entre los 33 y los 98 millones de dólares. Nosotros no tenemos un monto preliminar, lo que tenemos es las evidencias que estamos procesando. Hemos encontrado computadoras, hemos encontrado libros de contabilidad y como ustedes pueden fácilmente comprender, no es posible que de la noche a la mañana las tengamos. Hay todo un equipo, en este momento hay 12 fiscales trabajando directamente en el caso, seguramente vamos a incrementar más. Asimismo, el fiscal salió al paso de las críticas de que Ecuador ha sido más lento que otros países, como Colombia, para procesar ese caso de corrupción. Es justamente esa la razón por la que el fiscal general está aquí, para ver si con la cooperación americana podemos operar más rápidamente. De manera firme, el fiscal dejó en claro que la Fiscalía llegará a las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Ha habido ministros de Estado, jueces, alcaldes, funcionarios públicos de alto nivel, en los que la Fiscalía ha logrado evidenciar sus inconductas y ha logrado sentencias condenatorias. El encuentro más sensitivo del fiscal Chiriboga tendrá lugar mañana en el Departamento de Justicia, 2 días después que la procuradora en funciones fue despedida sumariamente por el presidente Trump y donde se guardan celosamente todos los detalles más candentes del escándalo de Odebrecht, sus tentáculos en América Latina, incluido el Ecuador. Desde Washington, D.C., José López Zamorano, 24 horas. Durante su viaje a Brasil, el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, habría contratado a un importante estudio jurídico de Sao Paulo como patrocinadores en las solicitudes de información sobre los sobornos de Odebrecht. La información fue divulgada por la periodista Mónica Bergamo, columnista de diario Folha de Sao Paulo. En la nota periodística, Bergamo asegura que Alexis Mera fue en busca de los nombres de Odebrecht, acompañado por los abogados de la firma Tosini Freire. La red de corrupción descubierta en Petroecuador suma hasta el momento 24 procesos penales desde mayo de 2016, con más de 100 personas investigadas entre funcionarios públicos, algunos de sus familiares y contratistas privados, pero solo 9 están detenidos. Es un millonario escándalo de corrupción de pago de coimas, sobreprecios, contratos amarrados y pago de comisiones ilegales que fueron a parar en cuentas en el exterior o con dinero en efectivo escondido hasta en los techos. El delito que estamos investigando en un primer momento va a ser enriquecimiento ilícito. Eventualmente podría haber un cohecho. Los pagos ilegales o coimas por contratos direccionados se hicieron a funcionarios públicos por parte de empresas privadas. Mucho de ese dinero fue depositado a nombre de familiares de esos burócratas. El tema era manejado por las máximas autoridades de Petroecuador. Pueden haber varias personas que juegan un papel determinante en la comisión de una infracción. Si son cabecillas o no, ya se determinará en los procesos. El exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, fue el primer detenido al comprobarse millonarias sumas de dinero en cuentas a su nombre y de sus empresas en el exterior. El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, que está prófugo, fue otro de los presuntos cabecillas, según la Fiscalía.
Pero en ese caso pagaron algunos de sus familiares que fueron detenidos tras el allanamiento de varias viviendas. Seguimos con la misma situación, la falta de motivación, no determinan los elementos de convicción por parte de la Fiscalía, cuándo, cómo y por qué en el asunto. Lo cierto es que desde mayo de 2016 a la fecha se han iniciado 24 procesos penales que investigan a 109 personas, de las cuales 40 están ya procesadas penalmente, pero solo hay 9 detenidos. La mayoría están prófugos y otros con medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Tiene necesariamente que transparentarse todos los contratos petroleros y de sección y hacerse una auditoría de cuentas a cada uno de los presidentes y de los funcionarios que han tenido poder de decisión en Petroecuador. La Fiscalía ha solicitado 17 asistencias penales internacionales, especialmente a países que tienen paraísos fiscales, donde estarían depositados los dineros de los ecuatorianos convertidos en coimas en favor de funcionarios públicos corruptos. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Tres instituciones respondieron a las denuncias ciudadanas sobre fallecidos que integran el padrón electoral y defendieron las inconsistencias normales que pueden existir en este. Una de ellas es el Registro Civil, que finalmente explicó cómo realiza la inscripción de defunciones. Son las autoridades de instituciones en las cuales fueron cuestionados los procesos de depuración y la presencia de personas fallecidas en el registro electoral. Ellos critican lo que dicen serían intentos de empañar la construcción del padrón. Todas estas inconsistencias están dentro de los parámetros normales que se manejan a nivel internacional. No significa para nada que vamos a tener un fraude electoral como se están inventando por ahí. El registro civil es el organismo encargado de inscribir las defunciones y depurar el registro de electores. El registro civil no puede inscribir la defunción si no existe un requerimiento formal por parte de un familiar o autoridad competente. Se está planteando también la posibilidad de que luego de la votación se haga una auditoría para comparar los que están en el padrón electoral con los votos que efectivamente están en las papeletas. Asegura que muchos de los casos son de hace decenas de años y manifiesta que únicamente desde el cierre del registro electoral el 15 de septiembre se sumaron nuevos fallecidos. Han fallecido 18.000 personas hasta diciembre 31. Quiere decir que esas personas van a constar en el padrón electoral, pero por favor no van a votar. Una tercera institución presente fue el INE, que explicó su trabajo de estimación de personas presentes. Y defienden que no puede compararse el registro electoral con las proyecciones poblacionales del INEC. No tienen nada que ver con el padrón electoral. Es más, históricamente desde los años 90 siempre ha habido una diferencia entre el padrón electoral y las proyecciones de aproximadamente un 8% en promedio. Esta es la respuesta del INEC a la denuncia que hiciera en días pasados la Comisión Anticorrupción en los exteriores de la Organización de Estados Americanos, OEA. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. En la campaña electoral también participan organizaciones políticas y sociales que apoyan el sí o el no en la consulta popular sobre paraísos fiscales que solicitó el presidente de la República. Hasta el momento hay 21 organizaciones inscritas. A 16 días del fin de la campaña, actores que impulsan el sí o el no en la consulta popular sobre paraísos fiscales del presidente Correa han tenido menor presencia en medios. Ya ha sido reservada en la pauta el 36% del Fondo de Promoción Electoral. En total son 12 organizaciones entre políticas y sociales las que promueven el sí y 9 las que fomentan el no. Las agrupaciones que están por el sí son Confederación Intercultural Campesina del Ecuador, AMARU, Asociación Silueta X, el Partido Socialista Ecuatoriano, el Partido Avanza, que apoya el sí, lo lidera el candidato asambleísta y exministro del régimen Ramiro González. También impulsan el sí el Movimiento Alianza País, Asociación de Familiares de Migrantes del Ecuador, Yactacaru, Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador, Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador, FEI, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico, FUDET, el Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana, la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y el Movimiento Fuerza Compromiso Social, del candidato a la presidencia Iván Espinel. Por el no, las organizaciones sociales y políticas inscritas son Partido Adelante Ecuatoriano Adelante, Corporación La Yepska,
el Partido Social Cristiano, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos Cucomitae, la Unidad Popular y Fuerza Ecuador del candidato Abdalá Bucarampuley. Además, están por el no el Movimiento Pachacutic, Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador y el Movimiento Concertación. La totalidad del fondo de promoción para la consulta es de $576.751 para la opción sí y el mismo monto para el no. Es decir, las organizaciones que apoyan el sí reciben como fondo de promoción para pautar en medios $48.062 cada una y las que están por el no $64.083 cada agrupación. La consulta popular busca evitar que quienes tengan cuentas en paraísos fiscales participen de cargos de elección popular. Esta será la quinta papeleta. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Azuay es la cuarta provincia con mayor relevancia electoral. Aquí se concentra cerca del 5% de votos a nivel país. El tranvía y la explotación minera son temas comunes en las agendas de los candidatos a la Asamblea. En Cuenca hay un tema que incomoda, un proyecto que ha paralizado parcialmente a la ciudad y que genera descontento e incertidumbre. El tema del tranvía es una situación grave, un problema económico sin límites como nunca se ha visto en la ciudad. El proyecto tiene una inversión de $267 millones, de los cuales 35 provienen del gobierno central. De cara a los comicios electorales del 19 de febrero, el debate sobre el tranvía de Cuenca forma parte de los discursos políticos de la cuarta provincia con mayor relevancia electoral a nivel nacional. 646.455 electores tiene la provincia de Azuay. El 75% de esos votos se concentran en su capital, Cuenca. Aquí tanto la ciudadanía como los candidatos creen que es necesario llevar el tema del tranvía de los Cuatro Ríos al Pleno de la Asamblea Nacional. Esteban Bernal de Creo y Esteban Albornoz de Alianza País aspiran a uno de los 5 escaños que la Asamblea reserva a representantes de la provincia de Azuay. Ellos difieren en sus corrientes ideológicas, pero sus agendas coinciden en un punto. Exigimos a las autoridades que cumplan con su misión, que cumplan con su deber, resolviendo el tema del tranvía. Tenemos que entrar en un proceso primero de fiscalización de todo lo que ha significado la construcción del tranvía, la contratación, la construcción y la operatividad. Sin embargo, Bernal asegura que el tranvía no es el único tema que genera debate y que hay que poner atención a la explotación minera en la provincia, sobre la cual tiene una posición radical. No en fuentes de agua, no en los páramos, no existe probabilidad alguna de que nosotros aceptemos ningún tipo de estudio. En este punto difiere el candidato de gobierno. Pero es un tema politiquero, o sea, poner en agenda este momento un tema delicado que tiene que ser discutido, pero eso sí, haciendo lo que dice nuestra Constitución, aprovechando responsablemente nuestros recursos. Pese al contraste de ideas, la contienda política en Azuay se lleva con relativa normalidad, ya que las 14 agrupaciones aquí inscritas han firmado ante el CNE un pacto ético de no agresión. Carlos Acoto, 24 horas. Faltan 3 semanas para las elecciones generales y los candidatos presidenciales profundizan sus propuestas en temas como la seguridad social y economía. El candidato del oficialismo, Lenín Moreno, tuvo un encuentro en la Cámara de la Industria de la Construcción. Allí explicó su proyecto Toda una Vida, dentro del cual recalcó que duplicará la pensión para los adultos mayores. Una pensión de $100 mensuales, más un seguro para que pueda tener su seguro social. E inclusive, el momento en que ya Dios decida cerrarle los ojos, tenga un sepelio digno sin que le cueste un solo centavo. Mientras Cintia Viteri anunció que de llegar a Carondelet restituirá el 40% del aporte del Estado a pensiones jubilares y además prometió la atención inmediata a los afiliados. Se acabaron las citas después de 3 meses, 6 meses o un año. Serán atendidos de manera especial porque ese es su derecho y recibirán las medicinas adecuadas. Durante los 4 años de nuestro mandato no se van a subir los aportes que hacen los afiliados al Seguro Social. Guillermo Lazo de Creo recorrió el mercado mayorista en el sur de Quito, mantuvo un encuentro con los comerciantes, dice que en su gobierno priorizará el comercio interno. Para reactivar la economía, para que haya más carga, para que haya más inversión, para que haya más empleo en el Ecuador.
Paco Moncayo, del Acuerdo Nacional por el Cambio, se reunió con estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En Guayaquil, el candidato Iván Espinel atendió a medios de comunicación, mientras Patricio Zuquilanda, de Sociedad Patriótica, mantuvo reuniones en Ibarra. Por su lado, Dalo Bucaram, de FE, se encuentra en Miami en una gira de medios. Y en Quito, Washington Pesantes, de Unión Ecuatoriana, tuvo agenda de medios. Andrea Samaniego, 24 horas. Más noticias aquí en 24 horas. El ex comandante general de la policía, Edgar Vaca Vinuesa, procesado penalmente por delitos de lesa humanidad en el Ecuador, murió esta madrugada en Estados Unidos, donde estaba asilado políticamente. Un fulminante cáncer terminó con su vida. Fue uno de los oficiales de policía con mayor liderazgo y de los más recordados en la institución. Fundador de varios servicios policiales y condecorado por un sinnúmero de instituciones nacionales e internacionales. Y llegó a ser el oficial más condecorado de la historia del Ecuador, el general Edgar Vaca. Hasta este momento no hay un oficial, ni en Fuerzas Armadas ni en Policía Nacional, que haya recibido tanto reconocimiento internacional. Su abogado y amigo personal fue el encargado de anunciar la muerte del general Vaca en el Ecuador, país que abandonó en junio de 2013 por motivos de salud. Y mientras se ventilaba un proceso penal en su contra por delitos de lesa humanidad en el combate al grupo subversivo Alfaro Vive Carajo en 1984, delito que le señaló la denominada Comisión de la Verdad creada por el actual gobierno. Es el catálogo de todos los delitos cometidos por el grupo terrorista Alfaro Vive Carajo. Y esta es la razón de los juicios por los que fue perseguido el general Vaca. El pasado 20 de enero, el general Vaca consiguió asilo político en los Estados Unidos en medio de un fulminante cáncer que terminó con su vida 11 días después. Y es un tema que va a quedar grabado y marcado para la historia. Existe persecución política en este gobierno, en el Ecuador, y el general Vaca fue víctima. Vaca, desde el inicio de su carrera policial, tuvo roles protagónicos. Fue el jefe de la denominada oficina del SIC-10 de Pichincha, donde supuestamente se torturaba a los subversivos de la época y a donde supuestamente llegaron los desaparecidos hermanos Restrepo. Edgar Vaca fue luego el fundador de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía, un grupo de élite que tuvo el apoyo de Estados Unidos en el combate a la delincuencia organizada, el narcotráfico y la corrupción de empleados públicos. De tal manera que estos temas fueron confrontados individualmente. Una de las técnicas policiales. El excomandante general de la policía, Edgar Vaca Vinuesa, murió a los 70 años de edad en un hospital de Nueva York. Se desconoce si sus familiares trasladarán el cuerpo para darle sepultura en el Ecuador. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El arroz peruano ingresa en pequeñas y grandes cantidades libremente por la frontera sur. Ocurre pese a los operativos de control que cada cierto tiempo se realizan. Ellos nomás vienen, me dicen, véndame 3, 4 sitios, cargan a su moto y se van. Es así de fácil como relata Elvis la forma en que ingresa durante el día por la frontera sur arroz peruano al mercado ecuatoriano. En pocas cantidades y en carretas, con la misma libertad con que pasa la cebolla morada, el contrabando de arroz de Aguas Verdes a Huaquillas también prolifera. ¿Tiene bastantes clientes así? Sí vienen 30 clientes diarios. El modus operandi que hacen estas personas acopian más adelante. Lo que es Arenilla, lo que es Santa Rosa, lo que es Machala, ellos se acumulan ahí. Pero ya al caer la noche, especialmente en las madrugadas o aprovechando el cambio de guardia de las autoridades aduaneras, es cuando las grandes cantidades, es decir, los camiones llenos con quintales de arroz peruano, ingresan. Lo cuentan los mismos comerciantes de Aguas Verdes, quienes dicen que la razón de la preferencia es el competitivo precio que su arroz tiene. Ese trae 108 libras hasta $35. Hasta $10 menos que el arroz ecuatoriano. De hecho, Miguel, quien tiene este negocio por más de 20 años en Arenillas, confiesa vender arroz peruano en su tienda. ¿Por qué usted prefiere el peruano? Porque está más barato y de mejor calidad. Mientras que Wilson, cuyo negocio de toda la vida había sido llevar arroz de Macará y Santa Lucía a la provincia del Oro, lamenta estar en la quiebra. Antes vendía, por decir, 1.500 sacos de arroz. Como la competencia del Perú en sí es bastante, entonces he bajado a unos 500 sacos. Las autoridades aseguran que quincenalmente se realizan operativos contra el contrabando en la provincia que dejan buenos resultados, aunque no difunden cifras. La aduana se ha encontrado en camino con sacos que no tienen
documentos, inmediatamente es incautado. Pero pese a los controles en mercados de ciudades como Machala, es muy común encontrar arroz peruano de venta, incluso mezclado con arroz ecuatoriano. Por la calidad, porque es un arroz blanco que ha venido. Diferencia que facilita su identificación y la aplicación de la respectiva sanción. Ya se hizo el año pasado algunas clausuras de locales aquí. Cuento de nunca acabar, ironizan los vendedores del sector, mientras en las aspiradoras nacionales hay cerca de 80 toneladas de arroz esperando por comprador, lo que ya avisora una crisis en el sector. Luisa María Heredia, 24 horas. 8 personas son procesadas por delincuencia organizada relacionada con explotación laboral a menores de edad. Según las autoridades, los detenidos transportaban a niños y adolescentes al sector de Iñaquito, en el norte de la capital, para que trabajen e incluso para que realicen actividades ilícitas. 6 adolescentes y 13 niños eran explotados laboralmente en el norte de Quito. Los niños los traían del sector del Comité del Pueblo, los trasladaban en un camión y los ubicaban estratégicamente, especialmente en el mes de diciembre. Los 19 menores eran obligados a vender productos o mendigar en las calles desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Las autoridades investigaron durante 5 meses para obtener esta información. Todas las ganancias que recolectaban las víctimas iban a parar a manos de esta estructura delictiva. Por lo que se realizó un operativo por cielo y tierra, donde se allanaron 6 inmuebles y se encontraron varias evidencias. Hay decomisadas joyas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tablets, cámaras fotográficas. Elementos que nos podrían conllevar a que no era simplemente explotación laboral, sino también fines ilícitos. Ahora 8 personas están detenidas y enfrentan cargos por el delito de delincuencia organizada relacionada a la explotación laboral. Hijos, tíos, primos, pero es un grupo familiar. Así es. Puede llegar una pena mínima de 13 años y dependiendo de los agravantes hasta 40 en el tema este, ¿no? Los niños y adolescentes fueron rescatados y se encuentran en casas acogientes. El caso se encuentra en instrucción fiscal por 90 días. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.